María Austolia Yanillo Flores. El día de hoy le vamos a exponer sobre el método de Kanban. Mi equipo está conformado por Gaona Silvia Claudia Lisset, Gonzaga Cortés Gel Berenice, Lizardi Cruz Mario Fernando, Redonda Garrido Daniela y un servidor, Martínez Martínez Yael Armando. Bueno, pues empecemos con qué es. La metodología del método Kanban es un método visual para manejar nuestro trabajo tanto a nivel individual como equipo e incluso dentro de una organización. A diferencia de otros métodos, eh, este se centra en organizar el trabajo a largo plazo y en la evolución del trabajo. Prácticamente esta metodología se basa en tres principios básicos, de los cuales está visualizar lo que haces hoy, que es el flujo de trabajo. Esto significa dar un vistazo a todas las tareas que tenemos que hacer en el momento, ya sean propias o del mismo equipo. Otro principio básico sería limitar la cantidad de trabajo, ya que esto ayuda a equilibrar las tareas que tenemos en curso, evitar que se empiecen otras y no comprometernos a trabajar demasiadas cosas a la vez. O también otro principio básico es el trabajo progresivo. Cuando una tarea se termina, la siguiente tarea más importante se empieza a realizar. Este método promueve la colaboración continua, fomenta el aprendizaje y definiendo un mejor flujo de trabajo posible en equipo. Es un método ágil para gestionar proyectos de forma eficaz y pues bueno, cabe mencionar que este fue desarrollado originalmente como un método de producción ajustada en Toyota, que hoy en día se utiliza ampliamente en la gestión de proyectos en todos los sectores, ya que este crea un flujo de trabajo más estable, con una mayor transparencia y una entrega más rápida. ¿Para qué sirve? Bueno, pues su objetivo principal es mejorar la comunicación en los proyectos y tener en claro en todo momento la fase en la que se encuentra, el número de tareas que están pendientes. Este método ha pasado a formar parte de las conocidas metodologías ágiles, las cuales tratan de gestionar el trabajo y adaptarlo a las condiciones de los proyectos. Pues prácticamente este, esta metodología nos permite identificar el trabajo que realizamos, las reglas que se deben seguir, cuánto trabajo se puede manejar simultáneamente y cómo bien podemos entregar ese trabajo ante nuestros clientes. ¿Sobre en qué consiste? Bueno, este método en un tablero, una tarjeta Kanban representa una tarea y dicha tarjeta de tareas avanza a través de lo que son las etapas del trabajo a medida que se va finalizando. Los equipos que usan un sistema Kanban tienden a poder colaborar en un único tablero. En un único tablero, estas tareas generalmente lo que hacen es asignarse a miembros individuales del equipo. ¿Cómo funciona en logística? Bueno, aplicando únicamente en logística, el método Kanban podría definirse como aquel sistema de control de inventario, ya sea manual e ideal para las operaciones de use on time, y aunque es un método que se ha evolucionado con la digitalización, pues bueno, este es aún capaz de poder ofrecer lo que es un mayor rendimiento en el almacén. Como primera etapa en logística nos dice que este permite marcar el work in progress, o sea, el trabajo de progreso o el progreso del trabajo, especialmente e importante en lo que son los picos de demanda, como lo que son campañas de rebajas u otras que se van generando. Como punto número 2, nos dice que de igual manera en logística nos permite ir visualizando lo que es paso a paso el proceso de la cadena. Esto con tan solo una tarjeta, ya que de igual manera pues elimina lo que son los errores y los riesgos que se puedan tener. Como punto número 3 de cómo funciona en logística, nos dice que esta pues es de gran ayuda o gran aliado para poder garantizar la eliminación del sobrestock y poder eliminar también la falta del mismo.
Bueno, pues los principios de este método están basados en el enfoque del cambio incremental y evolutivo de los procesos y sistemas para las organizaciones de trabajo de conocimiento. Estos están divididos en dos, que son los principios de gestión de cambio y los principios de prestación de servicios. En los principios de gestión de cambio podemos encontrar que los que comienzan desde lo que haces, la aceptación del cambio incremental y evolutivo, y el fomentar los actos de liderazgo en todos los niveles. Y dentro de los principios de prestación de servicios encontramos el concentrarse en las necesidades, la gestión del trabajo, no de los trabajadores, y la revisión periódica de la red de servicios. Bueno, pues en los principios de prestación de cambio, de gestión de cambio, vamos a encontrar los procesos ya establecidos de forma no destructiva, persiguiendo los cambios evolutivos y la mejora continua. Bueno, pues como ya lo había mencionado, dentro de este se encuentran tres principios, que es el principio de empezar por lo que haces. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues ofrece flexibilidad al utilizar este método sobre los flujos de trabajo, los sistemas y los procesos ya existentes sin alterar que esto vaya en marcha. Este método reconoce los procesos y las funciones, las responsabilidades y los roles existentes. Para generar, bueno, pues un mayor enfoque, se sugiere conservarlos para así pues poder evaluar y observar las necesidades y planificar bien los cambios que se implementarán. En el principio 2, bueno, pues es el acordar un cambio incremental y evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues este método está diseñado para encontrar una resistencia mínima en los procesos evolutivos en cuanto al proceso actual, mediante la aplicación de formas de colaboración y retroalimentación. En general, bueno, pues se desaconseja hacer cambios radicales dentro de estos procesos. Y por último, bueno, pues está el fomentar los actos de liderazgo en todos los niveles. El liderazgo en todos los niveles se deriva de las observaciones cotidianas de las personas y actúa para mejorar su forma de trabajar. Por consiguiente, bueno, pues para que parezca una observación compartida, fomenta una mentalidad de mejora continua para alcanzar el rendimiento óptimo a nivel equipo, departamento y empresa. Sin embargo, bueno, pues tenemos también los principios en prestación de servicios. Estos son para entender el enfoque de estos servicios. Esto va requerido, bueno, pues al cliente. Esta es una red entre los servicios y el cliente. Y bueno, pues en este se encuentra el principio número 1, que es centrarse en las necesidades y expectativas del cliente. ¿Esto qué quiere decir? La entrega de valor, da valor al cliente. Esto quiere decir, debe ser en el centro de organización, se deben comprender las necesidades y las expectativas de cada uno de los clientes, hacer de que se represente una atención en cuanto a la calidad de los servicios prestados y bueno, pues genere un mayor valor. Después tenemos, bueno, pues la gestión del trabajo. Bueno, pues en esta gestión es una red de servicios en la que permite potenciar la capacidad de las personas para autogestionarse en torno al trabajo. Esto nos va a permitir centrarnos en los resultados deseados sin que el ruido, bueno, pues genere una microgestión en las personas que prestan estos servicios. Y bueno, por último tenemos el principio 3, que es la revisión periódica de la red de servicios. Una vez desarrollada, bueno, pues este es un enfoque que va orientado al servicio que requiere evolución y una mejora continua. Esto para fomentar una cultura de servicio al cliente, mediante el uso de revisiones políticas, en la red de servicios, la evaluación de políticas de trabajo y bueno, pues entre algunas otras. Posteriormente, bueno, pues tenemos cómo se implementa, pues este se implementa mediante el uso de una columna. En este podemos utilizar como consiguiente, bueno, pues algunos pasos que son la definición del flujo del trabajo en los proyectos, la visualización de las fases del ciclo de producción, el stop y el start, y el control de flujo. Estos se los van a explicar más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues estos son utilizados en la medición del rendimiento, la organización del flujo de trabajo, el cumplimiento de los tiempos de entrega y la distribución de tareas. De manera breve, bueno, pues en el rendimiento podemos medir el rendimiento de los trabajadores y los equipos para detectar cualquier problema. En la organización, bueno, pues el flujo de este trabajo queda claro en cada fase del proyecto gracias a la organización que se está teniendo por las tareas y los estados de duración estimada que se indican en cada una de ellas. Para ello, bueno, pues es posible prever la cantidad de trabajo adecuada y asequible al cumplimiento de estas metas.
Después tenemos pues el cumplimiento de los tiempos, que es el start y el stop. En este está ligado al segundo punto, que gracias a ello, bueno, pues va a llevar una mejor organización del flujo de trabajo y podemos medir y cumplir en los tiempos de entrega demandados por el cliente. Y bueno, pues por último tenemos el control de flujo, bien conocido como distribución de tareas. Esto pues para poder ver que las tareas se han hecho de forma correcta o que se están quedando para ayudar a una correcta distribución, y todo el equipo, bueno, pues en este transcurso puede ver el trabajo y dar paso a la mejora de la calidad del producto y así evitar, bueno, pues la acumulación de trabajo. Posteriormente tenemos donde se aplica. Bueno, pues las aplicaciones de esta metodología requieren una enorme organización, por lo que se necesita tener en cuenta, bueno, y en cada momento la visión global de los procesos que se están ejecutando en planta. Para ello, pues se hace un papel dinámico en donde se agrupe cada pieza o producto dentro de las diferentes columnas que se representan en cada etapa de producción. Como ya lo había mencionado, bueno, pues esto se va a ir enfocado en un tablero o bien una columna conocido. Y bueno, pues este método es especialmente indicado para aquellas organizaciones que requieren una mayor flexibilidad, especialmente en la entrega de tareas, así como en el seguimiento de estas y la priorización y la supervisión del equipo de trabajo y informes de dedicación. Esto va a tomar en cuenta, bueno, pues el tiempo de entrega, que es el periodo transcurrido entre la solicitud y la entrega, el tiempo de ciclo, que es el tiempo que pasa desde que se comienza a trabajar en un proceso hasta su fin, así como el rendimiento, que son el número de piezas o productos fabricados dentro de este periodo. Algunas ventajas del uso de este método es que evitar los excesos en la producción, estimar los tiempos de elaboración, optimizar la utilización de espacios en el almacén, cuidar la rotación de los productos, evitar tener información. Bueno, en esta misma podemos tener información en tiempo real acerca de la producción. Esto nos va a ayudar a detectar rápidamente los problemas en la cadena de producción, así como a mejorar la producción. Esto que quiere decir, bueno, pues una producción eficiente, y nos ayuda a evitar el trabajo innecesario, dando prioridad solamente a los artículos que ya han tenido salida y van a ser sustituidos. Algunas desventajas, bueno, pues es que quiere decir que puede variar en cuanto al número de productos que se estén pidiendo o solicitando. Y bueno, pues esto qué quiere decir, bueno, pues va a afectar al equipo cuando hay demasiada producción, cuando hay pocas etiquetas. Posteriormente, para ello se va a implementar esta columna para reducir todos esos tiempos y mejorar una eficiencia en el trabajo. Ok, entonces a continuación le voy a explicar cómo utilizar este método de Kanban en nuestra vida diaria. Dado que este método nos va a ayudar a complementar o hacer todas nuestras tareas diarias, antes de empezar nuestro día debemos de ubicar todas las tareas que tenemos que hacer y ordenarlas en una tabla. Seguidamente, tenemos que definir los tiempos para cada una de las actividades o tareas que tengamos que hacer. Sobre todo, tenemos que poner un tiempo estimado en el que vamos a tardarnos en hacer dicha actividad o tarea. Y por último, debemos de asignar las tareas ya sea por día, semana o mes, dependiendo del uso y su prioridad. Bueno, a continuación le voy a decir más o menos cómo podemos estructurar este método en una tabla. Esta, por ejemplo, va de derecha a izquierda, empezando con la columna del hacer, que son las tareas que, pues, como su nombre lo dice, se deben de hacer y que se tienen que tomar en cuenta. Mientras que en la columna 2 van las tareas que están en curso o que se están haciendo. Y por último, están las de la tercera columna, que se tienen que marcar como tareas ya completadas. Esto es muy útil ya que se tiene que ir llenando conforme lo dije para que no haya ningún tipo de confusión y no se haga, por ejemplo, eh, una tarea dos veces. Por ejemplo,
que se tiene que acabar o finalizar ya una tarea y las tareas que se deben de hacer, ¿no? De manera general. Un ejemplo de esta metodología tenemos a la empresa Toyota. Como tal, la metodología Kanban fue desarrollada en Toyota por Taiichi Ohno aproximadamente en los años 40 dentro del sistema de gestión de producción. Eh, Como tal, el principal objetivo de desarrollar esta metodología era rentabilizar todos los suministros y recursos disponibles para la cadena de montaje, como tal, para toda la producción. Entonces, mediante tarjetas o carteles visuales, a ellos les permitía dividir como tal el proceso productivo en fases bien delimitadas para llevar como tal un orden y una secuencia en toda su producción. Como se muestra en la diapositiva, en la imagen superior tenemos un ejemplo de las tarjetas que ellos ocupaban. No como tal en los años 40, esa tarjeta es un poco más actual ya que manejamos ya un código QR. Entonces, en esta tarjeta es un ejemplo de cómo se maneja la metodología Kanban dentro de la empresa Toyota. Como se puede notar, en la tarjeta tenemos diferente información. En la segunda imagen tenemos como tal la traducción, pero se maneja como tal el código QR, el número de modelo, el nombre, el número de orden, el número de producción, algunas referencias de información, la fecha, el tiempo, todo ese tipo de información que se requiere como tal para saber cómo se va a llevar a cabo esa actividad o esa producción que delimita esa tarjeta. En la imagen inferior tenemos un ejemplo de cómo se manejaba. En los estantes era, en este caso, el tablero, por así decirlo, en el cual se ponían las tarjetas en el orden que es la tarea que se tiene que hacer, la que se está realizando y la que ya se finalizó. Pero se manejaban en la empresa Toyota, se manejaban en unos estantes grandes y las tarjetas eran grandes. No es como en estos tiempos que se puede manejar en un post-it pegado en un pizarrón o algo por el estilo. No, aquí se manejaban en estantes grandes. Entonces, como tal, en la empresa Toyota fue la primera la que desarrolló como tal esta metodología y este sistema y les ayudó bastante en cuestión de su producción para que fueran un poquito más eficientes, más organizados, no desperdiciaran tantos recursos ni suministros. Pero bueno, esto es un ejemplo un poco más antiguo. Un ejemplo que tenemos reciente, de una empresa reciente, es Zara, la empresa de ropa. Bueno, ya que Zara dice que con esta estrategia asegura mantener como tal ajustado y delimitado su stock, tanto en los materiales semiterminados, por así decirlo, en sus prendas, ya que sean para listos para ser usados o reemplazados únicamente cuando se requiere y así con esto mismo evita como tal la sobreproducción y desperdicio de todos sus recursos y suministros. También mencionó que se prioriza el diseño de sus prendas según las necesidades y preferencias de sus clientes, por lo cual tiene que estudiar como tal los hábitos de compra, las tendencias y asimismo ir personalizando sus productos. Entonces, Sara, aparte de que esta metodología le ayuda en cuestión de organizar y delimitar todo su stock, también tiene que hacer un estudio de mercado respecto a sus clientes para saber de qué manera lo va a ir manejando. Y esto también lo maneja mediante esta metodología de qué es lo que tengo que hacer. También maneja ahí la parte del mercado, lo mete en la parte de sus actividades, la actividad que tiene que realizar, la que está en proceso y la que finaliza. Entonces, podemos concluir que Kanban puede ser aplicado a cualquier empresa sin importar su rol, sin importar su tamaño, ya que como tal, el éxito de que funcione como tal esta metodología va a depender de sus encargados, de que como tal comprendan qué es este sistema, cómo se maneja esta metodología, cómo la pueden ejecutar, cómo la pueden llevar a cabo. También esta metodología desarrolla la habilidad de trabajar en equipo, ya que, bueno, pues los colaboradores se tienen que unir y alinear todos los recursos y suministros para al final de cuentas seguir un fin en común. Tal vez en el tablero las actividades son individuales, pero al final de cuentas es un solo tablero, entonces todos tienen que llegar a cierta meta, aunque sean individuales.
Y bueno, pues asimismo evitamos como tal el máximo de las pérdidas o inutilidades, damos un poquito más de eficiencia a las empresas, flexibilidad, organización. Entonces, eso es lo que nos ayuda el método Kanban. Esas son nuestras referencias y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.